En esta presentación les explicaremos el virus del Nilo Occidental en la materia de bioquímica metabólica con el profesor Eduardo Almienta Aldana y los integrantes Hernández Espinosa Perla Lisbeth y Quiñones Vargas Yosari del grupo 2.6. El virus del Nilo Occidental es la causa principal de enfermedades transmitidas por mosquitos en los Estados Unidos continentales. Más comúnmente se transmite a las personas por la picadura de un mosquito infectado. Los casos del virus del Nilo Occidental ocurren durante la temporada de mosquitos, que comienza en el verano y continúa hasta el otoño. El virus se aisló por primera vez en 1937 de una mujer del distrito del Nilo Occidental en Uganda. En 1953 se identificó en aves, cuervos y palomas del delta del Nilo. Antes de 1997 no se consideraba patógeno para las aves, pero en esa fecha una cepa más virulenta causó la muerte de aves de diferentes especies que presentaban signos de encefalitis y parálisis. A lo largo de 50 años se han notificado casos de infección humana en muchos países del mundo. Dentro de la transmisión, la infección del ser humano suele ser el resultado de las picaduras de mosquitos que se infectan cuando pican a aves infectadas, en cuya sangre circula el virus durante algunos días. El virus pasa a las glándulas salivales del mosquito, que cuando pica puede inyectar el virus a los seres humanos y los animales, en los que luego se multiplica y puede causar enfermedad. El virus se transmite también por el contacto en otros animales infectados o con su sangre u otros tejidos. Se han producido unos pocos casos de infección en seres humanos por trasplantes de órganos, transfusiones sanguíneas y la leche materna. Se ha notificado un caso de transmisión transparentaria de la madre al hijo. Hasta la fecha no se ha confirmado ningún caso de transmisión de persona a persona por el contacto social ordinario. Tampoco se ha producido la transmisión del virus al personal sanitario cuando se toman las precauciones ordinarias de control de infecciones. Dentro de la prevención del virus hablaremos sobre la reducción del riesgo de infección de las personas. Como no hay vacuna, la única manera de reducir la frecuencia de la infección en los seres humanos es mediante la concientización acerca de los factores de riesgo y la educación de la gente con respecto a las medidas que pueden adoptar para reducir la exposición al virus. Los mensajes educativos de salud pública deben concentrarse en los siguientes puntos. Punto número 1. Reducir el riesgo de transmisión por los mosquitos. Las medidas para prevenir la transmisión deben centrarse inicialmente en la protección personal y comunitaria contra las picaduras de mosquitos mediante el uso de mosquiteros, repelente de insectos, uso de ropas de color claro, camisa de manga larga y pantalón. Evitar las actividades al aire libre en horas en que los mosquitos pican más. Además, los programas comunitarios deberán alentar las comunidades a construir los criaderos de mosquitos en las zonas residenciales. Punto número 2. Reducir el riesgo de transmisión de los animales a los seres humanos. Hay que usar guantes y otras ropas protectoras cuando se manipulan animales enfermos o sus tejidos y durante las operaciones de matanzas de animales. Punto número 3. Reducir el riesgo de transmisión por transfusión sanguínea o trasplante de órganos. Las restricciones a la donación de sangre y órganos y las pruebas de laboratorio para el tamizaje se deben considerar cuando hay brotes epidémicos en las zonas afectadas, una vez que se haya evaluado la situación epidemiológica local o regional. La prevención eficaz de las infecciones humanas por el virus del Nilo Occidental depende de la creación de programas completos e integrados de vigilancia. Dentro del cuadro clínico, la infección por el virus del Nilo Occidental es asintomática en aproximadamente un 80% de las personas infectadas. En las demás puede causar la fiebre del Nilo Occidental o una afección grave. Aproximadamente un 20% de las personas infectadas por este agente patógeno presenta la fiebre del Nilo Occidental, que se caracteriza por fiebre, dolores de cabeza, cansancio, dolores corporales, náuseas, vómitos y a veces erupción cutánea y agrandamiento de ganglios linfáticos. Los síntomas de afección grave, también llamada enfermedad neuroinvasora, como la encefalitis o meningitis del Nilo Occidental o poliomielitis del Nilo Occidental, son dolores de cabeza, fiebre elevada, rigidez de nuca, estupor, desorientación, coma, temblores, convulsiones, debilidad muscular y parálisis. Diagnóstico. Esta infección puede diagnosticarse mediante distintas pruebas: la seroconversión de anticuerpos de IgG, las pruebas de neutralización,
la detección del virus mediante la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa, el aislamiento del virus en cultivo celular. Los cuerpos de IgM pueden detectarse en casi todas las muestras de líquido cefalorraquídeo y de suero extraídas de los pacientes infectados en el momento en que presenten síntomas. Los anticuerpos de IgM del suero pueden persistir durante más de un año. El tratamiento y vacuna. El tratamiento de los pacientes con afección neuroinvasora consiste en medidas de sostén, tales como hospitalización, administración de líquidos por vía intravenosa, apoyo respiratorio y prevención de infecciones secundarias. No hay vacuna para los seres humanos. Los vectores y animales hospedadores. El virus del Nilo Occidental se mantiene en la naturaleza mediante un ciclo de transmisión mosquito-ave-mosquito. Generalmente se considera que los vectores principales son los mosquitos del género Culex, en particular Culex pipiens. El virus se mantiene en las poblaciones de mosquitos gracias a la transmisión vertical. Las aves son los reservorios del virus en Europa, África, el Oriente Medio y Asia. La muerte de las aves por la infección con este agente es rara. Por el contrario, el virus es muy patógeno para las aves americanas. Son especialmente susceptibles los miembros de la familia de los cuervos, pero el virus se ha detectado en aves muertas o agonizantes de más de 250 especies. Brotes epidémicos. El virus se aisló por primera vez en 1937 de una mujer del distrito de Nilo Occidental en Uganda. En 1953 se identificó en aves, cuervos y palomas del delta del Nilo. Antes de 1997 no se consideraba patógeno para las aves, pero en esa fecha una cepa virulenta causó la muerte de aves de diferentes especies que presentaban signos de encefálisis y parálisis. A lo largo de 50 años se han notificado casos de infección humana en muchos países del mundo. En 1999, un virus del Nilo Occidental que circulaba en Túnez e Israel fue importado en Nueva York y produjo un brote epidémico amplio y espectacular que se propagó por todo el territorio continental de los Estados Unidos. Las epidemias de mayor magnitud se han producido en Estados Unidos, Israel, Grecia, Rumania y Rusia. Algunos datos relevantes son: el virus del Nilo Occidental puede causar una enfermedad mortal del sistema nervioso en los seres humanos. Sin embargo, casi el 80% de las personas infectadas no presentan síntoma alguno. El virus del Nilo Occidental se transmite a las personas principalmente por la picadura de mosquitos infectados. El virus puede causar una enfermedad grave en los caballos. Hay vacunas contra la afección equina, pero aún no las hay para las personas. Las aves son los hospedadores naturales del virus del Nilo Occidental. Bueno, ahora hablaremos de la mortalidad. La mayoría de las personas infectadas con el virus no han tenido síntomas o padecen de manifestaciones parecidas a la influenza. Muchos se recuperan completamente y no ven en esta enfermedad un gran peligro para la salud o la vida. La muerte ocurre típicamente entre el 3 y el 15% de los casos. Sin embargo, el promedio de epidemia hacia este punto indica una tasa de mortalidad exactamente por encima del 10%. Las personas con alto riesgo para la infección aguda y morir son los ancianos, los niños y aquellos con un sistema inmunológico comprometido, como los pacientes de VIH o los que reciben quimioterapias. Los sitios donde se producen los brotes se encuentran a lo largo de principales rutas de aves migratorias, que es de donde debemos de cuidarnos. Como conclusión tenemos que el peligro potencial para América Central, el Caribe y Sudamérica está latente hoy en día. Sin embargo, minimizar los efectos del virus en humanos constituye una actividad de primera línea solo posible a través de un monitoreo intensivo de las concentraciones de aves de invierno y sus posibles pérdidas, de la recolección y análisis de los resultados de los exámenes de laboratorio obtenidos a partir del hallazgo de aves muertas, así como a partir de la implementación de medidas de control adecuados contra los mosquitos que proliferan en los sitios donde ha ocurrido dichos hallazgos. Actualmente, los especialistas se esfuerzan por llegar a definir ciertos criterios que incrementarían los niveles de prevención y control de la entidad, tales como son el hecho de predecir dónde el virus podría desencadenarse en un próximo brote, así como aspectos tan vitales como la definición de la duración de la viremia o la frecuencia del ciclo del virus activo en varias poblaciones aviarias y de mosquitos expuestos a este.